Ok, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en un programa más en Teología para la Vida y como les prometimos en charlas pasadas vamos a seguir tocando temas apologéticos y en esta tarde tenemos la oportunidad y el privilegio de estar con el Dr. Víctor Cruz. Ya ha sido invitado en este programa en repetidas ocasiones y creemos que como siempre será una bendición tenerlo. Muchas gracias, Vic, por aceptar la invitación y por estar con nosotros, amigo. No, gracias a ti, Rafa, por invitarme otra vez aquí a Teología para la Vida. Me encanta esto que haces, qué bueno. Gracias, amigo, por tu tiempo, por tu disposición. Gracias a Mau, que está del otro lado de las cámaras. Él es en la producción. En la producción, exactamente. Es el staff, es el escudero, él es el que ora por nosotros. Es todo, luego. Gracias, Mau, por tu trabajo, por tu paciencia, amigo. Y bueno, vamos a iniciar con esta charla. Vamos a responder una pregunta. Buscar, por la gracia de Dios, responder esta pregunta: ¿por qué el cristianismo es verdadero? Y bueno, antes de empezar de lleno con el tema, quisiera hacer una aclaración al respecto. Y es que nuestra confianza no está tanto en nuestros buenos argumentos. Creemos que cualquier persona, cualquier creyente, recibe la verdad del cristianismo no principalmente por nuestra buena argumentación, como por el testimonio del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Me gustaría citar a William Lane Craig. En su libro Fe Razonable dice lo siguiente: ¿cómo sabe entonces el creyente que el cristianismo es verdadero? Y él responde: él lo sabe por el testimonio de autenticidad del Espíritu de Dios que vive dentro de él. Por lo tanto, nuestra confianza no descansa, y creo que Víctor lo piensa de esa manera, nuestra inteligencia, nuestra forma de debatir, sino en el Señor, en el testimonio del Espíritu Santo, obrando a través de nosotros. Porque creemos que esto es así. Creemos que Dios puede usar los argumentos racionales, lógicos, pero que realmente el problema fundamental del hombre no se halla principalmente en su intelecto, tanto como en su corazón. Así lo dice el Salmo 14:1. Dice el necio: en su corazón no hay Dios. Así que si hay ateos, hay personas que no creen en Dios, no es por falta de argumentos, es porque el corazón no está regenerado, el corazón no ama a Dios. Entonces, por eso confiamos principalmente en la labor apologética, en el poder del Espíritu Santo. Creemos que Dios puede usar nuestros argumentos, sin embargo es Dios quien convierte y quien convence a las personas al final de cuentas, ¿no? Entonces eso quería aclarar al inicio de esta charla. Ahora, esta charla la vamos a dividir en 4 puntos. Nuestro punto número 1, contestaremos a la objeción de que no solamente puede haber una religión verdadera. Hablaremos acerca de cómo y qué religión creemos que es la verdadera. En el punto número 2 hablaremos de las ventajas que hace el cristianismo diferente a otras religiones. En el punto número 3 contestaremos a la objeción del problema del mal. Si dicen que el cristianismo es verdadero y Dios existe, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Y por último, hablaremos acerca de la importancia que tiene nuestro sufrimiento para Dios. Dios no es un Dios indiferente, como trataremos de demostrar. Así que ya puesto sobre las mesas las cartas, la mesa de las cartas, quisiéramos empezar con nuestro primer punto. No puede haber una religión verdadera. Este es un argumento que se plantea desde muchas perspectivas. ¿A qué se refieren las personas cuando recurren a este argumento de que no puede existir una religión verdadera, sino que de alguna manera en varias religiones se encuentra la verdad y usan esta frase: todos los caminos llevan a Roma? Cualquier religión, hacen la comparación, nos puede llevar a Dios. ¿Qué tan cierto, qué tan falsa es esta afirmación? Bueno, yo creo que se ha acusado a muchos cristianos de ser arrogantes, en el sentido de que los cristianos decimos que solamente hay un camino. Citamos el famoso pasaje de Juan 14:6, ¿no? Cuando Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces creemos sinceramente que solamente hay un Redentor, que es Cristo, que solamente hay una salvación que ha sido provista por la vida de Cristo, por la muerte de Cristo, por su resurrección. Es decir, nosotros creemos que hay no solamente un anuncio religioso, metafísico, pero creemos que por la evidencia que tenemos en la Escritura, estos anuncios acerca de la salvación y de la realidad de
de los hechos de Dios que se manifiestan en la historia, creemos que estos dos elementos, el anuncio de los hechos de la salvación y los hechos históricos que apuntaran esas promesas de salvación, esos anuncios de que Dios va a hacer algo en la humanidad, creemos que son congruentes y vemos que no solamente hablamos de una cuestión mística, de un problema espiritual o de una búsqueda de significado, sino que vemos que Dios interviene en la historia y entonces como cristianos para nosotros es muy importante no solamente el mensaje metafísico de la religión, sino lo concreto de los hechos históricos en los que Dios manifiesta su cuidado, su poder y la provisión de un Salvador por medio de Jesucristo, que proviene de los judíos, del pueblo de Israel, de Abraham y de toda esa línea que está registrada en la Escritura. Entonces, creemos que eso nos da una perspectiva distinta a las demás religiones. Pero yo creo que no es exclusivo del cristianismo decir que hay un solo camino. Yo creo que todas las personas tienen ciertas convicciones y piensan que sus formas de pensar son tan válidas como las de otros. Y se critica al cristianismo en el sentido de que condenamos a todas las demás personas que no sean cristianas. Eso no es la primera razón para ser cristiano. La primera razón para hacer hasta un programa como este de apologética es que queremos que las personas conozcan a Cristo. Pero aún si no quieren conocer a Jesús, el mismo fundador de la religión cristiana dice: amen a su prójimo como a sí mismos. Entonces, creo que también la fe cristiana no solamente nos dice que hay un solo camino que es Cristo, pero nos dice: pero ustedes traten a todas las personas, aunque no sean cristianas, como a ustedes mismos, como ustedes quisieran ser tratados. No creo que la idea de decir solamente hay un camino es una cuestión de arrogancia, es una verdad que existe. Pero creo que todas las personas en el mundo dirían que ellos tienen la razón. Y por ejemplo, cuando hablamos de que todas las religiones tienen algo de verdad, los que dicen eso piensan que ellos son menos arrogantes que los cristianos que decimos que hay una sola verdad. ¿Por qué? Porque dicen: la verdad es que todas las religiones tienen algo de verdad. Y hay esta ilustración famosa que se ha usado mucho de 4 ciegos que tienen que ir a tocar un elefante y describir cómo es ese elefante. Y entonces algunas personas dicen: así son las diferentes religiones del mundo. Una religión ve una parte del elefante, otra siente otra parte del elefante y lo van definiendo conforme alguien toca la trompa y es como una serpiente, alguien toca la pata y dice es como un tronco, un elefante es así y así. Y dice: todos tienen algo de verdad. Pero la persona que dice eso, que todas las religiones tienen algo de verdad, se está poniendo en una posición superior, diciendo: yo sí entiendo toda la verdad, ustedes en sus religiones no la entienden. Entonces la cuestión está en que el ser humano, para poder comunicar algo, tiene que creer que eso que comunica es verdadero y que tiene la verdad de lo que está diciendo. El que critica la fe cristiana junto con todas las religiones y dice: no todas son iguales, todas tienen parte de la verdad, no se da cuenta que él está tomando la posición de que él lo sabe todo y que él lo entiende todo y que él sí ve el conjunto de las religiones. Pero realmente está haciendo lo mismo que hace cada religión, al decir: no, esta es la verdadera religión. Y digo, y nosotros, no es que decimos nosotros que el cristianismo es la verdadera o única religión, sino lo dice Cristo al decir esto: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede tener comunión con Dios si no es a través de mí. Y eso es lo que hay que explicar, ¿no? Así es. Ahora, alguien, Víctor, podría preguntarse, entonces, ¿qué hacemos con las otras personas que son sinceras en su religión? Hay personas que creemos que en el Islam son sinceras en buscar a Dios, que realmente necesitan a Dios, porque digamos que todas las religiones del mundo son una evidencia de la necesidad del alma de cada ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces realmente todas las religiones podemos decir que son un eco
o más bien una representación externa de lo que sucede en el corazón internamente, ¿no? Hablando del hombre. ¿Y qué hacemos con las personas, Víctor, que están en el Islam, hinduismo, budismo, judaísmo? ¿Qué va a pasar con ellas? Okay. Yo creo que la primera idea, y que es lo que manda Jesús al final de su ministerio en la tierra, antes de ascender, reúne a sus discípulos y les dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, tenemos ese mandato de ir y predicar, pero no debemos de angustiarnos y no condenamos a las personas que no aceptan el cristianismo. ¿Por qué? Porque la misma fe cristiana, la misma enseñanza de Jesús, nos lleva a recordar que hay un juicio al final de los tiempos. Entonces, si hay alguien que es muy sincero en su religión, en su ateísmo, no nos debe de preocupar eso, porque Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras acciones. Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras palabras. Dios va a hacer un juicio, y como Dios es justo, no tenemos que preocuparnos de qué va a pasar por esas personas. Si existe alguien que sea justo y merece la salvación, está excelente, está fabuloso. No sé si existe esa persona, porque el apóstol Pablo, recordando las palabras del Antiguo Testamento, nos dice en el capítulo 3 de Romanos: no hay justo ni aún uno, todos se han desviado, no hay quien busque a Dios. Pero si hubiera alguien, entonces no nos tiene que preocupar, porque finalmente viene un juicio para todas las naciones en el que las personas se levantarán y serán enjuiciadas, y entonces no tenemos que tener ese problema. Vamos y les compartimos el Evangelio, les hablamos de Jesús, pero si alguien por alguna razón nunca escuchó el Evangelio y es una persona completamente justa, pues en ese momento de juicio será exaltada y sus razonamientos lo defenderán, como dice el apóstol Pablo, y Dios tendrá esa decisión final. Entonces creo que no nos debe preocupar eso. Así es. Ahora, hago una pausa para invitar a todos aquellos que nos están viendo a hacer preguntas, y también para ver cómo escuchan nuestro audio. Algunos me habían dicho que escuchaba abajo, sin embargo creo que ya el audio ha mejorado aquí considerablemente. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla sin problemas. Estamos totalmente en vivo, así que pueden hacer sus preguntas, dejar sus mensajes. Y bueno, creo que al parecer todo el audio va bien. Ahora, quisiera también hablar, Vic, que realmente toda persona por naturaleza religiosa, eso incluye a los ateos. ¿En qué sentido? Los ateos, como los conocemos, son personas, como su nombre lo dice, que no creen en Dios, sin Dios, en su sistema de pensamiento, digamos. Pero realmente todo el sistema del ateísmo tiene las bases, dogmas, instituciones, tal como lo tiene una religión. Realmente al momento de que un ateo dice yo no creo en Dios, realmente eso es una creencia, ese es un sistema de fe. Claro. Pero realmente incluso los ateos tienen esta naturaleza de tener una religión que es anti-Dios. Digamos que incluso el budismo entra en esta categoría, ¿no? Aunque el budismo nos dice que debemos alcanzar nuestra paz interior y que todos aspiramos a este nirvana, a esta iluminación donde todos mis deseos serán quitados, entonces yo ya seré santo completamente. Lo hacen sin Dios, ¿no? Y de la misma manera los ateos. Cada persona, como decía G.K. Chesterton, es religiosa por naturaleza. Así que, sentado a las bases de esto, Víctor, quisiera que nos hablaras acerca de los argumentos en favor y que hacen totalmente distinto al cristianismo. Si tú pudieras definir, o en pocas palabras, ¿qué hace distinto al cristianismo de otras religiones? ¿Cómo tú responderías a esa pregunta? Bueno, yo creo que lo que hace totalmente diferente el cristianismo a todas las demás religiones es que todas las religiones que conocemos fueron iniciadas por alguien que dijo: déjenme que yo les muestre el camino hacia Dios, déjenme que yo les diga cómo llegar hacia Dios, déjenme que yo les diga cómo llegar al nirvana o a ese ser cósmico, a esa existencia eterna, o no sé, dependiendo de cuál sea la religión. Todos los fundadores de religiones dicen:
yo les enseño el camino, yo les muestro lo que ustedes tienen que hacer para acercarse a Dios. Se lo dice Mahoma, se lo dice Buda, y los Vedas, el Ramayana, tienen esos caminos espirituales para llegar a la divinidad. Y el cristianismo es la única religión que dice que el Salvador es el que viene en persona y no nos dice, miren, sigan mi ejemplo y hagan lo que yo hago para que lleguen a Dios, sino nos dice, yo soy la salvación, yo soy Dios mismo que he venido a buscarlos a ustedes. Todas las religiones dicen, busca a Dios y Dios te pide todas estas cosas, y el cristianismo dice, yo soy Dios y he venido a buscarlos a ustedes. Cristo dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Entonces, creo que la diferencia fundamental del cristianismo y todas las religiones es que Cristo, este personaje histórico, que aún los que no son creyentes dicen, bueno, sí, está bien, hay un rabino judío, hay un personaje judío en esta época del Imperio Romano y pasó esto y esto y esto, ahí hay un personaje histórico, no creemos que sea el Mesías, el Hijo de Dios, no creemos en el misterio de la encarnación, pero finalmente hay un personaje histórico que hace afirmaciones de tal magnitud como decir, yo y el Padre uno somos. Antes que Abraham fuera, yo era. Es decir, Cristo dice, yo he existido antes de que ustedes existieran. Yo sé cómo es el corazón humano, es decir, Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, Cristo reúne en sí mismo y habla acerca de sí mismo en un sentido en que ningún otro fundador de ninguna religión en el mundo ha dicho, yo soy la salvación, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces creo que ahí empieza la diferencia fundamental del cristianismo con todas las demás religiones. Ok, para continuar, recuerdo una vez que C.S. Lewis fue invitado a una conferencia de muchas religiones. Llegó tarde, ¿no? Como buen cristiano. Entonces, estaban discutiendo el tema de qué hacía el cristianismo diferente a otras religiones. Y habían tocado varios puntos, pero siempre salían objeciones con que otra religión había declarado que Dios había encarnado, en el caso de la religión egipcia, y cosas por el estilo. Y cuando llega a C.S. Lewis le preguntan, ¿qué hace diferente de esa religión, la religión cristiana? Y él dijo, es el tema de la gracia. En ninguna otra religión te encontrarás con este tema de la gracia. Con que Dios no te está pidiendo algo que hagas para venir a ti, sino que Él ha venido a ti en la persona de Jesucristo, ha vivido la vida que tú no pudiste haber vivido jamás. Y murió, pagó la sentencia que tú debiste haber pagado. Eso es lo que hace diferente el cristianismo sobre otras religiones. Podemos incluso hablar de evidencias históricas, por ejemplo, el caso de las escrituras, ¿no? Si los comparamos con los otros libros sagrados, el Islam como el Corán, que nos dice la historia que fue dictado por Dios mismo a través del ángel Gabriel a Mahoma textualmente. Sin embargo, bueno, vemos que es la autoría de un solo hombre y obviamente tiene que tener cierta coherencia. Sin embargo, vemos en las escrituras esta unidad a pesar de la diversidad de autores, de estatus sociales incluso. El tiempo de composición. El tiempo de composición alrededor de 1600 años podemos hablar quizá. Y vemos esta unidad sobrenatural, lo puedo decir de esa manera, claro, porque vamos a cualquier otra rama del saber, digamos, psicología por ejemplo, y vemos que tres psicólogos del mismo siglo difieren enormemente en sus postulados, en su pensamiento, y digamos que están en una misma rama. Sin embargo, hay estas diferencias. Ahora, podemos hablar de la resurrección de Cristo como evidencia de que el cristianismo es verdadero, y eso tomaría otra charla incluso para hablar de la veracidad de la resurrección. Podemos hablar incluso como evidencia de la expansión del cristianismo de una manera sobrenatural, ¿no? Hablando del primer siglo, donde mataban cada vez cristianos enormemente. Sin embargo, la cantidad de cristianos sobrenaturalmente era sobrenatural el crecimiento, ¿no? Y cómo al buscar eliminarlos se expandió el cristianismo. Y podemos hablar de cómo ha perdurado el cristianismo a través de los siglos, ¿no? A pesar de diferentes movimientos en contra del cristianismo y demás. ¿Qué otra evidencia, otro argumento a favor puedes Bueno,
Fíjate, algo que cuando defendemos nuestra fe y se acusa a los cristianos de esta arrogancia, me recuerdo lo que dijo John Hick, un filósofo y teólogo inglés que promovía el pluralismo religioso, y decía que es arrogante querer convertir a otros a una sola religión cuando hay tantas personas buenas e inteligentes en todas las religiones del mundo. La pregunta es, ¿no es arrogante decir que es arrogante querer convertir a los demás? Sería como decir, yo soy mejor que tú porque no quiero cambiar a nadie. Es decir, la cuestión no se trata de competir o de decir, yo soy mejor que tú. Los cristianos, por el hecho de la gracia, por el hecho incontestable del contenido de las buenas noticias, es decir, el Evangelio, no podemos creer que somos mejores que nadie, porque lo que Dios nos ofrece es un perdón gratuito, es poner en Cristo nuestros pecados, y que la justicia de Dios, en lugar de venir sobre nosotros que hemos fallado en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo y ser condenados y morir como lo merecíamos, Cristo viene y toma ese lugar. Entonces la gracia nos tiene que dar como cristianos, y creo que algunos hemos fallado en mostrar esa humildad que deberíamos de tener, pero fundamentalmente es una religión para personas perdidas, desesperadas, ¿no? Nunca pensamos que somos mejores que otros, ¿no? La gente piensa que nos creemos mejores y por eso queremos que vengan con nosotros, porque somos los mejores. No, hemos recibido el favor inmerecido de Dios, y cuando defendemos nuestra fe, nunca lo hacemos desde una perspectiva de superioridad, sino realmente de esta gracia que hemos recibido inmerecidamente y que Dios nos ha concedido de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, no es arrogante querer convertir a otras personas, no desde el sentido de vista cristiano, porque no lo hacemos por arrogancia, no lo hacemos porque les hacemos un favor a los demás. Sería más arrogante decir, oye, ¿tú qué quieres convertir a los demás? Tú sí estás muy mal y yo soy mejor que tú porque yo no quiero convertir a nadie. Oye, pero al decirme eso no me estás queriendo convertir para que yo piense como tú piensas. ¿Sí me explico? Entonces, la acusación de arrogancia creo que queda destruida cuando vemos el contenido del mensaje cristiano, y el mensaje cristiano es: Dios quiere perdonarnos. Cristo vivió la vida que nosotros deberíamos de vivir. Cristo murió la muerte que merecíamos por nuestros pecados, y hemos sido perdonados y tenemos la oportunidad de servir a Dios a través de servir a los demás, de servir a Dios a través de amar a los demás. No es que lo podemos hacer perfectamente, pero queremos hacerlo por esa gracia que hemos recibido. Yo creo que ahí es el punto, junto con la evidencia histórica de nuestra fe. El contenido ahora del Evangelio, del mensaje de Cristo, creo que también es totalmente diferente a cualquier otra religión con la que tú puedas compararla. El cristianismo no son buenos consejos como todas las demás religiones. El cristianismo son las buenas noticias de lo que fue hecho por nosotros, por la vida de Jesucristo, por su muerte, por su resurrección. Entonces es totalmente diferente, no son buenos consejos para tener una buena vida. Es encontrarnos con el Cristo que viene a salvarnos y tener una relación con Él que está vivo, y ver su intervención en nuestras vidas, su gracia y su perdón. Entonces creo que ahí, entre esas dos cuestiones, entre la historicidad de la fe cristiana y el contenido de la fe cristiana en el sentido metafísico de responder quiénes somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos, creo que ahí es donde está la diferencia fundamental con todas las demás religiones. Ok, perfecto. Ahora, amigo, podemos hablar también que esto que estamos defendiendo, que anunciamos, no es algo nuevo, no es algo que hemos sido los primeros en este siglo o en siglos posteriores en hablarlo, defenderlo. Veo que tienes una lista de algunos apologetas en historia que han sostenido esta postura. ¿Quisieras hablarnos acerca de eso? Bueno, la verdad es que me parece bueno recordar algunos de los apologetas, es decir, prácticamente el trabajo teológico cristiano es un trabajo de apología. Yo creo que fundamentalmente el trabajo de interpretación bíblica, el trabajo del pensamiento que proviene del mensaje del Evangelio, tiene una misión apologética, es decir, explicar nuestra fe, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos a los padres de la Iglesia, ¿no? Entre ellos Agustín de Hipona, Tertuliano, Justino Mártir,
Tenemos en la época medieval en el escolasticismo a Tomás de Aquino, a Anselmo de Canterbury. Tenemos en la época previa de la Ilustración a Blaise Pascal, hasta que llegamos al periodo moderno, ¿no? Con Chesterton, con C.S. Lewis, con el evangélico Norman Geisler, el luterano John Warwick, el presbiteriano Francis Schaeffer. En tiempos más recientes tenemos a personajes como Gordon Clark, Cornelius Van Til, Alvin Plantinga, William Lane Craig, Josh McDowell, que tiene libros muy buenos y muy populares, R.C. Sproul, John Frame, que fue mi maestro en el seminario, Ravi Zacharias, Tim Keller. Realmente estos dos apologistas cristianos han fundamentado su defensa de la fe, no solamente en la evidencia histórica, pero también en argumentos filosóficos, en investigación científica y en otras disciplinas. Entonces yo creo que cuando vemos el trabajo de tantas personas tan capaces a través de los siglos y que han influido hasta en personajes que no son cristianos, pero que encuentran tanta lógica en los argumentos de estas personas, ¿no? Entonces creo que hay mucha evidencia del trabajo apologético que debemos seguir haciendo en nuestro tiempo y sobre todo teniendo este pensamiento en nuestra tradición evangélica, en nuestra tradición cristiana. Yo creo que tenemos que aprovechar y compartirlo con otros, como lo estás haciendo en este programa. Exactamente. Pues damos la mano de Dios en todos los hombres que nos ha dado, todos los maestros que podemos decir que Dios nos ha dejado desamparados en medio de este mundo relativista. Es un mundo difícil en el sentido de pararte en medio de toda esa oscuridad, el relativismo con la luz de la verdad. Obviamente es algo difícil, pero estamos llamados a dar testimonio de Cristo en este tiempo. Pero sabes que déjame nada más ahí señalar algo de lo que estás diciendo. Nos parece que estamos en un momento muy difícil al vivir en una sociedad relativista, pero no sabes cuántas similitudes tiene el siglo XXI con el primer siglo de la era cristiana en el Imperio Romano. Realmente el Imperio Romano era una sociedad en la que cada quien creía lo que quería. Los romanos dominaban el mundo, dejando que las diferentes culturas mantuvieran a sus dioses, con que pagaran sus impuestos, adoraran al emperador, ellos podían creer en lo que quisieran y realmente no había una verdad absoluta, había una guerra filosófica, una competencia por cuáles eran los dioses más populares de la época, pero realmente el primer siglo de la era cristiana era tan relativista o más tal vez que en nuestro propio siglo, pero el vacío que eso creaba en la cultura pues era evidente, ¿no? Por eso el emperador le pregunta ¿qué es la verdad? Y se dice, vengo a dar testimonio de la verdad, pero inmediatamente educado, obviamente le pregunta, ¿pero qué es la verdad? Entonces le pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad, y creemos que por eso se levanta como un cristiano mártir, ¿no? En aquel tiempo, en medio de ese pluralismo religioso, ese relativismo. Dios en cada generación no ha dejado sola a su iglesia, se ha levantado hombres que a veces parecen solitarios, pero vemos cómo la mano de Dios guarda a esos profetas que nos han hablado ante Baal, y lo mismo lo podemos ver en nuestra generación, ¿no? Que al final de cuentas Dios ha dotado de hombres como Bray, Frame, por ejemplo, que han sido personas que han marcado esta generación, ¿no? En el siglo pasado, como Schaeffer, Van Til, Machine, que han sido hombres que Dios nos ha provisto. Ahora, después de haber sentado estas bases, alguien podría preguntar, si el cristianismo es verdadero y ustedes afirman la existencia de Dios, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué si existe Dios y el cristianismo, por qué no han podido erradicar Dios y el cristianismo la maldad? ¿Por qué vemos todavía las hambrunas, las enfermedades, estas matanzas, la injusticia, las matanzas que estamos viendo en Medio Oriente, por ejemplo, las guerras? No, aquí en México, las matanzas, la injusticia, la violencia. Exactamente. ¿Qué le responderíamos? Bueno, este es un argumento que ¿cómo se responde al problema del mal? Es un argumento que se ha utilizado mucho en el cristianismo, y el primer punto es que yo creo que el hecho de que no podamos ver o imaginar una buena razón
para la cual Dios permite el sufrimiento, no significa que no haya una, fíjate. Eso es algo muy importante. Es decir, el hecho de que no pueda yo ver o imaginar una buena razón por la que Dios permite el sufrimiento no significa que no haya una. Muchas personas han sufrido cosas terribles y se han convertido en mejores personas después de una experiencia muy dura. Se han convertido en personas más abiertas, más generosas, más agradecidas. Entonces, entiendo que las personas digan, si Dios ama al mundo, ¿por qué permite esto? Pero también creo, y creo que es algo muy importante, si pensamos en algo que decimos que es malo, eso no debe ser una evidencia, o sea, la existencia del mal no debe ser una evidencia de que Dios no existe. Podría ser al contrario, la evidencia de que hay algo más que este mundo. Si pensáramos en un mundo materialista que surge del Big Bang, de la gran explosión, y que somos el producto de la información genética y que hemos sobrevivido a través de millones de años, aprovechándonos de los más débiles y que por eso ahora estamos en la cabeza de toda la naturaleza, el mundo natural. Si ese fuera el orden del que provenimos, entonces, ¿por qué no estamos satisfechos con el mundo en el que vivimos? ¿Por qué nos parece que la injusticia es algo malo? ¿Por qué nos parece que el fuerte domina al débil? ¿Por qué nos parece que no es correcto? ¿De dónde surge ese sentido de injusticia y de que podamos calificar cosas buenas y que podamos calificar cosas malas? Si muchas de las cosas que llamamos malas podrían ser el orden natural del ser humano, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Que dice, tienes que convertirte en un superhombre, en alguien que no tienes miedo del castigo eterno y de Dios, porque el castigo eterno no existe, ni Dios existe. Deja de ponerte pretextos con tu moral cristiana y atrévete a lo que tengas que hacer, ¿no? Atrévete a lo que sea, con las consecuencias que eso traiga, ¿no? Pero ya deja de escudarte en tu moralidad. Pero ¿quién puede realmente vivir? ¿Dónde estaría una persona que siguiera el consejo de Nietzsche y dijera, voy a ser un hombre, el hombre que quiero ser, sin ninguna limitación, sin temor alguno, voy a convertirme en la persona que yo quiero ser y no me voy a detener ante nada? ¿Te imaginas? O sea, estas personas, pues cuando alguien actúa así, o está en la cárcel, o termina como él, como Nietzsche, en un manicomio, ¿no? Entonces yo creo que cuando vemos el mal que nos rodea, tenemos que entender que no porque yo no vea una buena razón para la existencia del mal, o que yo no conozca exactamente lo que Dios quiere al permitir el mal en el mundo, no porque yo no alcanzo a entender esa razón, eso quiere decir que no exista. Y vemos que hay personas que a través de las experiencias negativas que han tenido, se han convertido en personas buenas. ¿Por qué el mal tenemos que pensar que es absurdo? No me parece que es absurdo. Creo que también como cristianos tenemos la idea de que si vemos el mal, deberíamos de luchar para evitar el mal. Y creo que si alguien comprende el mensaje del Evangelio, si es un verdadero cristiano, va a luchar en contra del mal que haya a su alrededor. Ahora también la crítica es a la historia de la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces los cristianos han hecho cosas malas, ¿no? Y siempre alguien dice, ¿cómo es posible que dos grupos cristianos como los católicos y los protestantes en Irlanda, que son cristianos los dos, se estén matando? Y dice alguien, yo creo que esas personas no pueden ser cristianas. Yo creo que si un católico o un protestante piensan que deben de matar a otros, sí, efectivamente, pienso que no son cristianos, porque no están reflejando nada de lo que enseña el cristianismo. Entonces no quiere decir que porque personas se digan cristianas y actúen mal, eso hace inviable o hace del cristianismo algo inútil o ilógico. Al contrario, yo creo que eso nos lleva a pensar que aún la misma Biblia, la misma palabra de Dios y el mismo Evangelio nos confrontan a nosotros como cristianos cuando no nos comportamos al nivel de lo que Cristo requiere de los que
se dicen cristianos. Entonces creo que también no hay una carta blanca en el cristianismo para decir ustedes hagan lo que quieran y porque son cristianos está bien lo que hacen. No, yo creo que la palabra de Dios nos llena de exhortaciones a los cristianos para que constantemente estemos pensando si realmente estamos siguiendo a Cristo fielmente o no, y si hemos hecho mucho mal, si hemos hecho lo malo, si hemos puesto mal el nombre de Cristo, también tenemos que asumir que eso ha pasado también en la iglesia cristiana. Pero no por ser fieles a Cristo, sino por desviarnos del Evangelio. Siempre que nos desviamos del Evangelio, la iglesia deriva por orillas que no debería ir, ¿no? Y entonces realmente es un argumento de los principales de los ateos, incluso agnósticos, para desmeritar el cristianismo, pero realmente vemos la evidencia más en favor que en contra del cristianismo. Claro, pero si tú analizas sociedades que han quitado el cristianismo de su cultura, ven las consecuencias que eso ha traído. Cuando los alemanes, en la época de los nazis, quisieron quitar toda la parte judía de ese Cristo y quedarse con un Cristo que no tenía nada que ver con el Cristo histórico, con el Cristo del Evangelio, con el Cristo de las Escrituras, ¿hasta dónde llegaron? ¿No? O sea, es decir, quitaron el corazón de la fe cristiana y dejaron un cascarón hueco que los llevó a cometer a uno de los pueblos más civilizados del siglo XX, las peores barbaridades, porque quitaron la verdad que tenían, ¿no? Como herederos del protestantismo y del luteranismo, quitaron la verdad del Evangelio. Y bueno, claro, hubo voces como Bonhoeffer y otros que murieron, ¿no? Porque dijeron, no, esto no es el cristianismo. Pero piensa en la Unión Soviética, se trató de quitar la religión cristiana y sin embargo después de la caída del muro de Berlín, el cristianismo creció y ha florecido en la Unión Soviética a pesar de años de vivir bajo la amenaza y el control del gobierno. Entonces, cuando se han hecho esos experimentos en los que la fe cristiana se quita, se suprime, se prohíbe, las consecuencias para una sociedad han sido peores. Claro, muchas personas dicen, bueno, y la Inquisición y todo lo que estamos de acuerdo en que la Iglesia y los cristianos han cometido muchos errores, pero no por seguir la fe cristiana, sino por olvidar el corazón de la fe cristiana. Pero cuando se ha evitado el cristianismo, los resultados de una sociedad y de una cultura han sido catastróficos y han sido peores todavía. Y no nos vamos muy lejos, ¿no? En nuestra actualidad vemos, por ejemplo, en California, que algunas escuelas pidiendo que se normalice la pedofilia como, no como ya una enfermedad o incluso un pecado, sino como un gusto, una orientación como otra sexual. Orientación sexual. Y es algo reciente, que en días pasados apenas había un debate, una entrevista ahí, ¿no? Pero también cuando hablamos acerca de estos puntos donde el cristianismo ha tenido guerras y demás, y como bien has aclarado, es por quitar del medio el evangelio y poner intereses propios, no podemos ignorar tampoco los beneficios que el cristianismo ha traído a la sociedad, ¿no? O sea, y podemos hablar de varios ejemplos, ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, los países europeos que abrazaron la reforma protestante, y como países tan pequeños, y lo hemos hablado en otras charlas, por ejemplo Holanda es un país pequeño, y sin embargo cómo prosperó, de tal manera que la Universidad de Leiden está en Holanda, llegó a ser el centro, de alguna manera, de la explosión para la ciencia, para la astronomía en determinado momento, ¿no? Una Inglaterra también pobre, una Inglaterra pequeña, sin embargo llegó a ser una de las grandes potencias y cómo benefició a la sociedad del cristianismo. Sin embargo, siempre que presentamos objeciones olvidamos esa parte que tiene, voy a llamarlo un peso argumentativo mucho mayor que las cosas malas que podíamos objetar. No, por ejemplo, si pensamos en el Imperio Romano y esta cultura grecorromana, en donde la esclavitud era considerada realmente algo natural a la condición humana. Solamente algunas personas eran consideradas libres, aunque se hablaba de la ciudadanía, pero solamente ciertos individuos en esa sociedad se consideraban libres. Los demás se consideraban por naturaleza esclavos. Y fueron los cristianos los que trabajaron con esto, porque desde la perspectiva del Evangelio, en Cristo dice, no hay griego ni judío, hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos somos iguales. Entonces ahí empieza la destrucción de ese sistema de esclavitud que
cambió la forma de vivir de millones de personas. Y luego, obviamente, cuando personas cristianas esclavizaron a otros, ya pensando en lo que hicieron los ingleses y lo que se hizo en los Estados Unidos, se nos olvida que fueron también cristianos los que lucharon contra eso. William Wilberforce utilizó la mayor parte de su vida para luchar en el Congreso, en el Parlamento inglés, para que se aboliera la esclavitud, hasta que lo logró. Entonces, sí es verdad que los cristianos han hecho daño, pero es decir, también tenemos que reconocer lo que los cristianos crearon. En el Imperio Romano no había asilos para ancianos, los ancianos se dejaban morir, no había orfanatos, los niños en la calle eran tratados como suerte, ¿no? Animales, y se podía abusar de ellos y no tenían ningún valor, y los cristianos hicieron eso. Cuando las personas en una epidemia, en una ciudad, en las ciudades romanas, huían de las ciudades, los cristianos se quedaban a cuidar a esas personas. Entonces, tenemos que entender que mucho de la libertad de la que gozamos en la sociedad occidental, que ideas como la dignidad de la persona, no surgieron de otra parte, surgieron del cristianismo. Ahora se ha secularizado todas esas ideas, y ahora tenemos el desastre de los derechos humanos, en los que hay una confusión moral tan tremenda como lo que estabas diciendo. Pero los beneficios de la fe cristiana, pienso que han sido más grandes también que lo malo. Y de hecho es muy difícil escondernos de esos beneficios y de esos efectos, ¿no? Incluso en los derechos humanos el fundamento siempre fue la moralidad puesta en Dios, ¿no? Al final de cuentas. Ahora hay un desastre precisamente porque sacas a Dios de la ecuación. Obviamente, ¿qué te queda? ¿Cómo tú diferencias el bien del mal? Claro. ¿Por qué vas a decir que... decimos, es que no hay esta base de moralidad, pero si realmente nadie vive de acuerdo a esa lógica, porque yo puedo sostenerla, pero si mi vecino entra ahora a mi casa, yo voy a decir que eso está mal, porque no me conviene. Claro. Pero realmente esa moralidad está sustentada en las escrituras, en la existencia de Dios, en el cristianismo. Es algo que no podemos escapar. Es que el cristianismo nos hace más autónomos. O sea, Kant, el filósofo, diría, entre una persona es más autónoma, más libertad le puedes dar. Claro. Porque ella misma se va a refrenar. Pero si tú quitas ese concepto de autonomía moral, ¿por qué? Porque soy responsable delante de Dios, porque amo a Dios, porque Dios me ama, porque soy perdonado, porque debería vivir una vida que glorifique a Dios. Entonces yo mismo me refreno, ¿no? Pero ahora se quiere una sociedad sin autocensura. Pero ¿qué es lo que ahora la sociedad tiene que hacer? Tiene que legislar cada aspecto de la vida hasta llegar a un absurdo, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hombre no sabe que mirar a una mujer de una forma lasciva no es malo? El cristianismo lo ha enseñado por siglos, y sin embargo ahora se tiene que legislar eso para que una mujer pueda demandar a un hombre por abusar de ella desde una mirada lasciva, desde una dominación en el trabajo, o desde obligarla y tocarla de una forma que no debería hacerse. Esto lo dice Cristo en su enseñanza sobre la lujuria, ¿no? Dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Es decir, el problema humano está en su espíritu, y el cristianismo nos dice que ese es el problema humano, y que la salvación, la sanidad para eso está en conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y someternos por su amor a su voluntad. Pero si no se hace eso, nos quedamos con las cosas benéficas del cristianismo, como la idea de la dignidad humana, y sin embargo, como no hay un fundamento moral, espiritual, psicológico, que le dé sustento a una verdad, entonces se tiene que legislar como cualquier cosa. Y entonces hemos visto, ¿no?, los abusos que esa legislación, a los que ese tipo de legislación lleva a las personas, ¿no? Donde hay bandas en el metro que se dedican a extorsionar a personas que se acusa falsamente de molestar a una mujer, ¿no? Y entonces ahora ese caos moral en el que vivimos no se soluciona con leyes, porque son absurdas, porque el ser humano debería de conocerlos, porque así fuimos creados. Pero cuando quitas a Dios de la ecuación, entonces no queda más que el poder del Estado, el obligar a las personas por la fuerza, y esto se presta a más extorsión, a más injusticia.
Es un ciclo. Renunciamos a Dios y entonces renunciamos a la verdad y todo es permitido. Como dice la novela de los hermanos Karamazov, si no hay Dios, entonces no hay virtud y todo es negativo. Entonces quitamos a Dios de la ecuación y se vuelve un caos completamente. Ahora amigo, esto parece muy metafísico para muchas personas, pero quisiéramos terminar cerrando nuestro último punto. Hemos hablado también del mal. Ahora también quisiéramos decir que Dios no es indiferente al dolor. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. En comparación o en contraste con nuestros colegas, digamos, deístas, los cristianos queremos que Dios es un Dios personal, que Dios es un Dios que es grande, trascendente, pero que a la vez, digamos, se hace pequeño en cierto sentido para convivir con el hombre, ¿no? Es también inmanente, no solo trascendente. Exactamente, desciende, digamos, a nuestra altura y se preocupa de nuestro sufrimiento. Realmente el Dios que nosotros conocemos y que tratamos de dar a conocer a otros es un Dios personal, es un Dios que se preocupa y se preocupa por nuestros corazones. ¿Qué puedo decir al respecto, amigo? Bueno, yo creo que ahí es la motivación que Dios tiene para llevar a cabo el misterio de la encarnación, en la que el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, viene y toma forma humana. Es una invitación a acercarnos a Él, es una invitación a venir a Él con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestro sufrimiento, para que en la redención, en la salvación que Él nos da, al recordarnos que somos amados, al recordarnos que podemos tener comunión con nuestro Creador, al recordarnos que fuimos creados de una cierta manera y con un cierto orden que está en nuestros corazones, al recordarnos todo lo que somos. Es la ilustración del Rey León cuando se aparece el papá de Simba, ¿no? Y lo tiene que llevar al lago, ¿no? Porque Simba ha vivido con un cerdo salvaje y con una suricata y ha comido gusanos por muchos años, y le dice, no, hijo, tú no eres esto. Y le dice, ¿quién eres tú? ¿No? Y eso es lo que Dios hace al enviarnos a Cristo. En la humanidad de Cristo nos recuerda que estamos en conexión con Dios, que fuimos creados para tener una comunión con Dios, que nuestra humanidad es verdadera y nuestra relación con Dios también es verdadera. Y en esa reconciliación con Dios, entonces, es cuando podemos entender que hay sufrimiento en este mundo, que este sufrimiento es producto de nuestra rebelión en contra de Dios, pero que podemos ser reconciliados con Dios. Y entonces, cuando somos reconciliados con Dios por medio de la obra de Cristo, entonces podemos empezar a ser instrumentos para aminorar el sufrimiento de otros y podemos involucrarnos en las vidas de otros para aminorar ese sufrimiento y para que otros conozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero también, por ejemplo, C.S. Lewis dice, mi condición, hablando de su condición, ¿no? Como una persona caída, aunque sabe que Dios le ama, aunque conoce a Cristo, dice, mi condición es que aunque sé que Cristo me ama, que Él murió por mis pecados, que Él es mi Señor y mi Salvador, mi condición pecadora me lleva constantemente a distraerme con las cosas de este mundo. Y habla de que una reunión con amigos, un éxito profesional, cosas que hay en esta vida que son tan buenas y nos pueden distraer tanto. Dice, y de pronto ya me olvido de mi conexión con Dios, de mi comunión con Dios, de lo que soy en Cristo. Dice, porque las cosas de este mundo me fascinan, me encantan y me distraigo en ellas. Dice, pero entonces de pronto empieza a doler el estómago, o de pronto algo no funciona como yo quisiera que funcionara, y de pronto estoy frustrado por algo. Y entonces me doy cuenta que ese sufrimiento, que ese dolor que siento, o que eso que me falta, o que eso que no es como yo quiero, me lleva a recordar que la salvación no está en las cosas de este mundo, sino está en mi comunión, en mi relación con Dios. Entonces, también para el cristiano, el sufrimiento o las dificultades, o la enfermedad, o la muerte de un ser querido, o la frustración, o el tener un jefe difícil, o el tener exámenes duros que enfrentar para conseguir un título, o problemas financieros, o escasez. Para el cristiano, esa parte de la vida
que puede ser vista como sufrimiento, tiene un significado distinto que nos lleva a reconocer la salvación que tenemos en Cristo, nuestra relación con Dios y la oportunidad que tenemos de servir a otros y de vivir para otros y de aminorar el dolor de los que están a nuestro alrededor. Entonces, para los cristianos, el mal, por lo que Cristo ha hecho, el mal tiene ahora propósitos nuevos, distintos y buenos que no entendíamos antes. En resumen, como diría C.S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a uno dormido. Y creemos que nos estamos llamados nosotros a proclamar esa verdad y que el Señor nos permita sostenerla, vivirla y proclamarla. No sé si me dejas terminar con esta idea de Dostoyevsky, el programa ya que estás ahí con los hermanos Karamazov y todo ese relajo. Quisiera terminar con esta idea. Dostoyevsky escribe justamente los hermanos Karamazov y dice: toda esta injusticia, todo el dolor que vemos a nuestro alrededor, ¿qué sentido tiene? Y dice, creo que un niño que sufre será sanado y compensado, que todo el sinsentido humillante de las contradicciones humanas desaparecerá como un espejismo lamentable, como la fabricación despreciable de la mente impotente del hombre, que en el fin del mundo, en el momento de la armonía eterna, algo muy precioso vendrá para llenar nuestros corazones, consolará todos los resentimientos, expiará todos los crímenes de la humanidad, toda la sangre derramada, y hará que no solo sea posible perdonar, sino justificar también todo lo que ha sucedido. Y realmente creemos que en Cristo un día podremos no solamente explicar el mal, sino hasta justificar todo lo que ha pasado. Entonces creo que eso es algo que debemos de decir. Muchas gracias, amigo. Gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Te esperamos en nuestro programa, amigo. Bueno, pues invita. Hablaremos, si quieres hablar acerca de, no sé, un tema muy difícil que nos toque exponer, te vamos a invitar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, para los que no conozcan al Dr. Víctor Cruz, yo sé que debía hacerlo en la introducción, pero es mal momento. Él es pastor principal de la Iglesia El Redentor, aquí en la Ciudad de México, Colonia Roma Sur, una colonia fresa. En Hermosillo 25, él estudió en Estados Unidos, en el seminario RTS, sería traducido el seminario teológico reformado. Bueno, él conoció a Sproul, tuviste en nuestras clases, así, a John Frame, el gran apologeta reformado de nuestro tiempo, y entonces el Dr. Víctor Cruz ha sido un hombre que es utilizado para ayudarnos a muchos jóvenes, a muchas personas, y bueno, por eso estamos agradecidos, amigo. Gracias por tu tiempo, gracias Rafa, que es valioso, y muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias por estar orando por el programa, por nosotros, y ha sido de gran bendición tenerlos, y esperemos a todos los que nos están escuchando y nos oirán después, que sea de gran bendición este video, y que pudieran ustedes comentar si tienen alguna otra idea, algún otro tema que quisiéramos tocar. Tenemos ya estructurados algunos 5 programas, pero en ese lapso podemos dar cabida a otros sin ningún problema. Así que muchas gracias y bendiciones a todos.